Y bueno, aquí estamos de nuevo. Monta tu PC gaming y productivo Intel i5 13600K con un presupuesto de $1.500. En esta oportunidad veremos nuevamente el equipo que me armaría yo en este preciso momento de la historia si tuviera un presupuesto de $1.500 y quisiera montarme un equipo Intel que funcione para todo lo que necesita un creador de contenido y por supuesto con un excelente equilibrio entre actualidad y precio. Anteriormente hablamos de varios presupuestos que personalmente vi muy viables y económicos para la potencia que ofrecen. Dos configuraciones excelentes que si cuentas con menos de $1.000 no te van a decepcionar. Hablamos de los presupuestos para el AMD Ryzen 7 5700X y para el caso de Intel el presupuesto del i5 12600K. Pero, ¿qué pasa si tenemos un presupuesto más elevado? ¿Podríamos armarnos un equipo mejor en todos los sentidos? Pues justo en el video anterior hablamos de qué componentes elegiría yo si quisiera armarme un equipo AMD Ryzen 7 7700X. Pero esta vez haremos unos pequeños cambios a ese presupuesto para armarnos un equipo con el procesador i5 13600K. Así que si eres un amante de Intel, no te pierdas ningún detalle para ver los pros y los contras de esta elección. Hablemos primero del procesador, que en este caso ya sabemos que es el Intel Core i5 13600K. Este procesador yo lo llamo la bestia de la productividad y la multitarea, dado que cuenta con una arquitectura híbrida de 6 núcleos de rendimiento más 8 núcleos eficientes, 14 núcleos que nos darán un total de 20 hilos de trabajo, 4 más que con el Ryzen 7 7700X. ¿Cómo se traduce esto en rendimiento? Que este procesador supera al Ryzen 7 7700X en alrededor del 6% de su rendimiento total, un procesador que ya de por sí es una bestia. Y si lo comparamos con su par anterior, el i5 12600K, hablamos de un aumento de rendimiento de aproximadamente el 38%, por contar por supuesto con 4 núcleos más. Así que en todos los sentidos este procesador es superior. Pero no todo es miel sobre hojuelas, dado que si elegimos esta plataforma tendremos una pequeña pero importante desventaja, que si queremos actualizar este equipo a futuro y ver un verdadero salto de rendimiento, tendremos que cambiar como mínimo la placa y el procesador, dado que el i5 14600K es básicamente este mismo procesador pero más caro. Y la diferencia de rendimiento no justifica para mí ni su compra ni su cambio, a diferencia de Ryzen 7 7700X, que su plataforma AM5 será compatible con al menos 2 generaciones más. Ahora, para mí esta desventaja no sería un problema, porque con un equipo como este, cuando llegues a sentir que ya no es suficiente, seguro habrán pasado mucho más de 2 generaciones. Así que si quieres comprar un PC para muchos años y quieres lo mejor calidad-precio de Intel, esta es precisamente la opción que yo elegiría. Si tengo, por supuesto, un presupuesto de $1.500, si tenemos menos que eso, tenemos que ver otras opciones que también puedes revisar en mi canal. En pantalla te voy a dejar las características técnicas de este i5 de Intel, así como su precio aproximado, que sería de $293 o 339 euros para el caso de España. Es importante, como siempre, recordarte que los links de todos los componentes de esta configuración lo tendrás en la descripción, ya sea que compres en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de España. Puedes guardarlos o colocarlos en favoritos para que siempre tengas el link directo a la hora de comprar estos productos. O si quieres, puedes guardar este video. Recuerda que con tu compra no solamente obtienes lo que quieres, sino que también ayudas a este canal. Ahora que tenemos claro por qué este procesador, veamos cuál sería la placa que yo elegiría para este equipo, que sin lugar a dudas sería la Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi. En mi caso particular, para un PC personal elegiría sin pensarlo, sin lugar a dudas, una placa madre de la línea TUF Gaming de Asus, dado que tiene una resistencia ligeramente superior por estar hecha con componentes de grado militar, pero más que eso es su diseño elegante, conectividad, soporte y expansión que las hacen placas muy deseables. Y esta TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi tiene todo lo que necesito para asegurar la longevidad de esta configuración: DDR5, PCI Express 5.0, Wi-Fi 6, 3 puertos de expansión M.2, Ethernet de 2.5
5 GB y su chipset ya viene preparado para conectar de manera óptima este procesador. En pantalla, por supuesto, te dejaré algunas de las características técnicas más importantes de esta TUF Gaming de Asus, así como su precio aproximado, que sería de $199 o 213 euros para el caso de España. Y por supuesto, ya teniendo el procesador y la placa, veamos cuáles serían las RAM perfectas para esta configuración, que serían las Corsair Vengeance RGB DDR5 32 GB a 6000 megatransfer por segundo. Estas RAM de Corsair son ideales para esta configuración por varias razones. Son compatibles con los perfiles Intel XMP 3.0. El combo tiene 32 GB de memoria, que sería lo mínimo recomendable para un creador de contenido, tomando en cuenta que nos quedarían 2 slots disponibles si queremos ampliar este apartado a futuro. Sus 6000 megatransfer por segundo son más que suficientes para los juegos, y su latencia CL30 es más que adecuada para los programas de productividad. Ahora en pantalla verás algunas características técnicas importantes de esta RAM de Corsair, así como su precio aproximado, que sería de $119 o 169 euros para el caso de España. Para este punto es importante que si te gustan este tipo de videos puedas suscribirte y activar la campanita, dado que de esta manera no solamente obtienes información útil a la hora de decidir qué comprar, sino que también ayudas a este canal, y me llena de mucha ilusión que pertenezcas a esta creciente comunidad. Estos serían los componentes principales para montarnos este PC de Intel. El resto de componentes serían los mismos que para el presupuesto de Ryzen 7 7700X, por lo cual te daré un pequeño resumen de por qué fueron elegidos. El disipador será el Noctua NH-D15S Chromas Black. Dependiendo de la configuración, prefiero un disipador de aire a una refrigeración líquida, principalmente por ser más duradera si queremos un equipo estable por muchos años. Y para este caso se eligió la Noctua NH-D15 Chromas Black por ser una de las mejores y más confiables. Aparte de eso, tiene la capacidad de disipar de forma correcta este procesador. Estas son algunas de las características técnicas de este excelente disipador de Noctua, así como su precio aproximado, que sería de $109 o 109 euros para el caso de España. La tarjeta de video elegida fue la Power Color Fighter AMD Radeon RX 7800 XT. La RX 7800 XT es, sin lugar a dudas, la mejor tarjeta calidad-precio de toda la generación de AMD Radeon 7000. Con ella literalmente no necesitas más, llegando a casi el mismo rendimiento que una 4070 Ti, pero costando mucho menos. Y esta Power Color Fighter es una de las más económicas y estables de su categoría. Aquí tenemos algunas de las características técnicas de esta 7800 XT de Power Color, así como su precio aproximado, que sería de $509 o 654 euros para el caso de España. Y para el almacenamiento se eligió el Western Digital SN580 NVMe de 1 TB. Este SSD tiene una muy buena relación entre resistencia y velocidad, 1 TB a 4150 MB por segundo. Perfecto para iniciar esta configuración, teniendo también en cuenta las múltiples posibilidades de expansión que nos da la placa madre de cara al futuro. Estas son las principales características técnicas de este M.2 de Western Digital, así como su precio aproximado, que sería de $64 o 70 euros para el caso de España. Y el último componente sería la fuente de poder, que para este caso sería la XPG Core Reactor 80 Plus Gold de 750 vatios. Para una configuración de gama media, 750 vatios son más que suficientes para alimentar de forma correcta todos los componentes y sin generar ningún ruido exagerado en tu PC. Además que esta Core Reactor es una de las mejores de su categoría, sino también una de las más económicas con certificación 80 Plus Gold. En pantalla puedes ver las características técnicas más importantes de esta XPG Core Reactor, así como su precio aproximado, que sería de $99 o 118 euros para el caso de España. Y con estos componentes tendríamos todo lo necesario para armar un excelente equipo con un procesador i5 13600K, un PC que sería una bestia
la productividad y la multitarea. Perfecto para trabajar, editar, streamear y todo lo que se te ocurra. Y sobre todo jugar a 4K o 1440p en altas tasas de FPS, gastando un promedio de $1.400 y dejándonos un margen adecuado para colocarle un buen case, que por supuesto te dejaré algunas opciones en la descripción. No me queda más que darte las gracias por permitirme poder darte esta recomendación, y también te recuerdo que puedes suscribirte en el botón que tienes en la pantalla, así como de ver este video, que estoy seguro que será muy interesante si aún estás buscando información para armarte tu PC.